Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou por ser aquí a la India para continuar hablando de los problemas de la humanidad. Hoy vamos a hacer la 18ª sesión de la introducción general a los problemas de la humanidad. Vuelvo a insistir que aunque he tomado de referencia el libro de Alice Bailey en los problemas de la humanidad, en realidad es una aportación personal sobre ese trabajo. Pongo citas del tibetano y cada vez que lo pongo, pues os lo voy diciendo, o bien está señalizado como de K, o realmente yo os digo que eso es un trabajo, una aportación del tibetano. Con lo cual, estoy siendo bastante sincero, no me quedo con lo que no es mío, porque lo que no podemos hacer nunca con un libro, sea del tipo que sea, es copiar, pegar y luego decir que eso es nuestro. Cuando no lo es, no lo es. Bien. Tocaremos la segunda parte del problema de los niños del mundo. El tibetano definió 6 problemas, en realidad son 7 con la introducción general, pero entre las sesiones que le hemos dedicado, por ejemplo, a la rehabilitación psicológica de las naciones, que parece que hicimos 5 sesiones, porque el tema bien lo merecía, al final nos hemos plantado, junto con 2 sesiones dedicadas a la recapitulación o a un pequeño test de comprobación, nos hemos plantado en la sesión nada menos que la 18. Claro, esta sesión 18 tiene la particularidad de continuar un tema, concluirlo, que ya empezamos precisamente en el mes de diciembre. Por lo tanto, vamos a empezar refrescando las primeras diapositivas que son exactamente las mismas. Si en aquella sesión incidí un poco sobre el tema de los niños del mundo, hoy vamos a tocar la segunda parte, el tema de la juventud. Esta vez he hecho una particularidad especial. Os he puesto las preguntas al principio y también al final. ¿Por qué? Pues para que memoricemos un poco y no nos aboquemos al final al tema de las preguntas sin tener una idea demasiado clara de qué van las preguntas. Son preguntas muy sencillas y tienen que ver básicamente por los actuales tiempos que corren a nivel mundial. Sobre todo cuando hablo de nivel mundial me refiero al mundo occidental. Porque ese tema de diferenciación ya lo tocamos con las minorías raciales, no merece la pena tocarlo. Bien, esta definición de lo que es un problema. El ser humano llama problema a todo aquello que le impide alcanzar un supuesto estado de conciencia. Estado de conciencia que se basa en la apetencia personal, en la aspiración y en la idealización, es decir, lo que nos gustaría ser porque resulta que lo que somos no nos acaba de convencer. Como no nos acaba de convencer, nos tenemos que inventar un supuesto estado de conciencia e intentar trabajar por él, por conseguirlo. La práctica dice que eso no es así. La práctica dice que la mitad de la humanidad, bueno, la mitad no, casi toda la humanidad, prefiere pasar la vida soñando a trabajando en pos de la realidad. ¿Os acordáis del tema del hombre de la Mancha, del Quijote, el musical? Soñar con un sueño imposible. Bien, eso lo tocamos el día que hablamos del sexto rayo, precisamente relativo a España, y cuando se tocó los rayos en otro lugar se tocó ese tema. Pues bien, si queremos que realmente toda la aspiración, todo el idealismo, no deje de ser un problema, un impedimento, una cristalización, no tenemos más remedio que ponerlo en práctica. ¿Cómo? Los pies siempre en tierra. Planteémonos aquello que realmente podemos conseguir, ni más ni menos. Lo importante es que empecemos a caminar y si el trecho recorrido es corto, pensad una cosa, es nuestro camino, no es el camino de los demás. Por lo tanto, aquí los ejemplos de los demás, las supuestas realizaciones materiales o espirituales del resto de la sociedad, deberíamos decir que en cierta medida suponen un impedimento para nuestra propia evolución, porque nos pesan demasiado y no comprendemos que son de los demás. Nos pueden servir de inspiración en la medida en que movilicen las fuerzas de la personalidad en pos del objetivo que nos hemos planteado. Pero si eso no sucede, olvidémonos por totalmente del ejemplo que nos pueden dar los demás, porque, repito, es totalmente negativo, porque no consigue incentivar nuestra voluntad. Continuamos. El problema, evidentemente, egoísta, carente de sentido y basado en apetencias personales más que en una concienzuda reflexión. Si lo miramos esotéricamente, no hay problemas en el mundo. Todo es ni más ni menos que la consecuencia de la aplicación divina de la ley de causa y efecto.
Sucede que los humanos eso no lo entendemos y como no lo entendemos tenemos tendencia natural a culpabilizar al otro. El día que nos culpabilicemos a nosotros mismos nos van a dar una iniciación, seguro. Nos van a dar una iniciación, que nos culpabilicemos de los problemas nuestros. En lugar de a los demás, a nosotros, ese día el maestro tocará las palmas y nos dará una iniciación, simbólicamente hablando. Bien, el problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar el odio e iniciar la nueva técnica de la buena voluntad, entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. Esta filmina la he puesto en todas las presentaciones, esto es del maestro tibetano, y francamente la suscribo al 100%. Si no transmutamos la animadversión, la incongruencia, los problemas, no aplicamos la técnica de la buena voluntad, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué creéis que están fracasando, por ejemplo, en este momento las negociaciones entre Grecia y la Unión Europea? Hablo de la Unión Europea porque el próximo encuentro en abril vamos a hablar de la Unión Europea. Porque no se aplica por parte de la Unión Europea la buena voluntad. Es un grupo de mercaderes que solamente quieren beneficio, beneficio y beneficio. Ahora bien, el beneficio tiene un pequeño problema, que al final nos van a aplicar la tarifa del avaro de Molière, que murió envuelto en sus riquezas. Eso es lo que nos va a suceder si seguimos por el camino del oscurantismo y del materialismo degenerado. Continuamos. La clave de las dificultades que sufre la humanidad, económicas, en los últimos 200 años y las desavenencias religiosas de las iglesias organizadas, todas en total, no importa cuál, se debe a que recibió y no dio, aceptó y no compartió, y acumuló y no distribuyó. Volvemos a redundar en la anterior filmina, en la anterior transparencia, que se hablaba de la carencia de la buena voluntad. Si no hay buena voluntad, si no hay amor en movimiento, ¿cómo pretendemos cambiar este mundo? Desde la perspectiva de la mente concreta, no lo podemos volver a intentar, porque por ese camino no vamos a ninguna parte, porque la mente concreta nos ha traído a la actual civilización, y la actual civilización se basa en lo siguiente: tanto tienes, tanto vales, consumes, luego existes. Si no consumes, no existes. Si repites curso, eres un marginado. Si no triunfas en la vida, eres una nulidad. ¿A dónde vamos con estos valores? Al desastre. Desastre que ya le estamos viendo precisamente a las barbas. ¿Continuamos? No olvidemos nunca el rayo de Oriente y de Occidente, el 24 de Occidente y el 42 de Oriente, 43, perdón, porque precisamente ese rayo que coincidimos en personalidad, el cuarto en Europa, en el mundo occidental, y el cuarto como alma en Oriente, nos puede hacer mucha aportación. Ahora bien, no olvidemos tampoco que Alemania, por ejemplo, ¿os acordáis cuando hicimos los rayos en Arjuna? Cuarto rayo de alma, primero de personalidad. Precisamente el cuarto rayo de alma, transmitido de manera instantánea a través del vehículo emocional, por ejemplo, del pueblo alemán, acabó desencadenando una pasividad total y aceptaron el nazismo, las cámaras de gas y todo lo demás de una forma como muy natural, demasiado natural. Cuidado con ese cuarto rayo, porque no es tanto el rayo de los artistas, como se nos ha dicho del Renacimiento, que está muy bien, que sí lo es evidentemente en el fondo, sino que cuando se aplica a una personalidad significa vivir el conflicto en armonía. Ese rayo, mal aplicado, ¿qué pasó en la Alemania? Que precisamente vino el conflicto. ¿Y qué tuvieron que hacer? Vivirlo en armonía. Y al final, ¿qué sucedió? Se destruyó todo el país, pero cuidado, porque el primer rayo de personalidad, el mito del ave fénix, el mito de Escorpio que representa el cuarto rayo, en Alemania funcionó al 100%. Porque salir de la ruina total, de la aniquilación total, levantaron unas cuantas décadas el país, con un lastre de la segunda parte, de la Alemania democrática, que quedó marginada, sabéis, por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Potsdam, pero que consiguieron en muy poco tiempo reintegrarlo en los años 90 y superar el problema. Eso solamente lo hace quien tiene un primer rayo de personalidad y trabaja con la energía de su alma. Porque si se aplica desde la perspectiva de buscar el equilibrio dentro del conflicto sin renunciar a él, automáticamente el resultado está claro. Y en Oriente, ese cuarto rayo de alma nuevamente vuelve a surgir. ¿Qué rayo tenía Japón? ¿Os acordáis? Era un 46, ¿os acordáis de aquello? De Japón. Otra vez volvía a salir
precisamente, creo que es un 46, volvía a salir el cuarto rayo de alma. ¿Por qué? Porque ese rayo, después de machacarte con bombas atómicas, te ha hecho levantar. ¿Qué le pasa a China con el primero y el tercero que tiene, el 13? Que precisamente en las dificultades ese alma está despertando. Pero tiene una capacidad de adaptación increíble. Por eso, el tercero que rige la economía se van a hacer los amos del mundo. Hay un documental por ahí, por circulado por internet, que se llama la Torre Eiffel, y encima de la Torre Eiffel la bandera del Partido Comunista Chino. ¿Qué significa? Pues significa que la deuda europea está en manos de bancos chinos. Así de claro. Por eso al banco este famoso, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, no le van a hacer nada. Porque es el banquero de todo el mundo. Así de claro. ¿El Banco Central Europeo de China? No he dicho eso, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Problema de los niños 2, aunque ponga uno. Todo aquello que se vivencia en los primeros 7 años de vida nos acompañará el resto de la misma. El niño tiene derechos, pero los ejercen en su nombre los mayores. El alma toma un nuevo cuerpo para expandir su campo de manifestación. Si tuviéramos muy en cuenta en la última aportación, el alma toma un nuevo cuerpo para expandir su campo de manifestación, su desarrollo de conciencia, su interacción con los planos karmáticos. Si lo aceptáramos como una hipótesis de trabajo, es decir, como una idea posible, realmente el problema que tenemos, valga la redundancia, de aceptación de esta realidad desaparecería por completo. Porque entenderíamos mucho mejor que es fruto de acciones pasadas. Por eso, cuanto antes dinamitemos la mente concreta, antes encontraremos una solución al conflicto. Desde la perspectiva ortodoxa, tradicionalista, mental, occidental, no la hay. Y mira que en Europa ha habido grandes pensadores, grandes aportaciones, grandes discípulos, pero en ese aspecto todavía hemos fracasado. Continuamos. No habrá esperanza para el mundo futuro si la humanidad no acepta la realidad de la divinidad, aunque rechace la teología que reconoce la presencia del Cristo viviente. Aquí, esto fue escrito en los años 30. Reconocer hoy en día al Cristo viviente es despertar la conciencia crística. Es un lenguaje de los años 30, un lenguaje esotérico, por lo tanto no se debe nunca interpretar al pie de la letra, sino que se debe de coger y darle una interpretación distinta. Y nada más ni menos que el famoso Cristo viviente, su presencia, es ni más ni menos que despertar la conciencia crística. Algo que es consustancial a toda la humanidad, ya sea esta seguidores de Buda, de Confucio, de Lao Tzu, de Mahoma, de Jesús, de Buda o de cualquier divinidad real o supuesta que la humanidad tenga. Si no tenemos en mente el despertar de la conciencia crística, que es ni más ni menos que la revelación del misterio del Cristo cósmico, es decir, la encarnación del Logos planetario, por un lado, del Logos solar por otro, y muy especialmente del Logos cósmico, que eso es el verdadero misterio, el nacimiento de la conciencia, no vamos a entender cuál es nuestro problema existencial. Una cosa es que tengamos problemas económicos y otra muy distinta es que tengamos un problema existencial, que todos tenemos. Y precisamente el problema existencial acaba sustanciando un problema económico, emocional, afectivo, etcétera, de relaciones, lo que sea. Pero es problema existencial, incapacidad para manifestar el alma en todo su esplendor. Es decir, carencia del sentido esotérico o sentido de servicio. Y eso está al alcance de que aquellos que se formulen preguntas, ya pueden ser las de la Esfinge, ya puede ser el oráculo de Delfos, o ya puede ser la voluntad de querer cambiar. Eso es lo importante. Continuamos. Os he puesto las preguntas ahora para que tengamos una idea. Ahora os las repito y después ya os las diré. Las individuales. Los jóvenes se quejan de no tener futuro. ¿Acaso lo tuvieron las generaciones pasadas? Queda ahí. ¿Ha influido el uso inhumano de la tecnología en el desánimo generalizado de la juventud mundial? Tercera, ¿es cierto que el capitalismo como sistema económico ha condicionado la conciencia juvenil a nivel mundial? Cuarta, entonces, ¿por qué la educación en nuevos valores no acaba de arrancar? Grupales. El acercamiento al alma nos habla de la aceptación de la infancia. ¿Por qué dramatizamos tanto con esa etapa de la vida? 3. ¿Conocemos el significado exacto de la ley de causa y efecto? 4.
¿Por qué prestamos tanta atención a esa etapa? Quinto, pasando el tiempo se descubre que no es ni de lejos la mejor. La juventud. Sexto, ¿no será que el adagio de consumo, luego existo, nos ha confundido radicalmente? Continuamos. El conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debería ser una de las bases de la educación de los niños y jóvenes del mundo. Esto es una afirmación de este estudiante. ¿Y por qué sostengo eso? Porque la única religión en la cual debemos coincidir todos es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración realizada por seres humanos que nos habla de la posibilidad de ser todos iguales en principio ante la ley, pero de una manera clara, consciente, rotunda. ¿Por qué eso no sucede todavía? Pues porque los prejuicios y los sistemas económicos, culturales y religiosos lo impiden. Si aplicáramos esa declaración y la utilizáramos como sistema de valores a nivel mundial, los conflictos religiosos en la Tierra desaparecerán. Pero cuidado, esa declaración es fruto de la buena voluntad. ¿Por qué no se aplica? Pues porque no se cree todavía en la buena voluntad. Solamente hay un grupo de idealistas en el mundo que creemos en ella. Cada vez hay más gente. Solamente nos acordamos de los derechos humanos cuando los pisotean. Pero en el día a día, cuando los derechos se están practicando, es cuando realmente deberíamos trabajar más por mantenerlos. No olvidemos que un derecho y una obligación son exactamente las dos caras de la misma moneda, la ciudadanía mundial. Si queremos ciudadanos mundiales, no solamente hablemos de derechos, sino hablemos también de obligaciones. ¿Continuamos? Los problemas materiales dejan un pozo en la conciencia infantil que puede superarse. Sin embargo, la falta de amor, de comprensión y de expresión de la conciencia infantil acaban afectando toda la encarnación. Hace más daño la falta de amor que no la falta de pan. Sin embargo, somos tan hipócritas que hemos pervertido los valores. En lugar de reconocer que lo que nos falta es amor, lo suplimos consumiendo, haciendo regalos absurdos a niños que posiblemente lo único que necesitan es que se les escuche durante unas horas al día, unos minutos, porque quieren contar algo que para nosotros puede ser intrascendente, pero para ellos es de capital importancia, porque no disponen de los elementos de juicio suficientes para poder transmitir lo que internamente están sintiendo. Un niño, todos hemos pasado, todos hemos sido niños, me imagino, ¿no? O alguno ya encarnó con toda la contienda. He conocido a mucha gente que no ha sido niña, que reconocen que no han sido niños. Y sin embargo resulta que el niño que no fue a los 7 años, a los 70 años tengo un tonto del bote delante que bueno, que me callo. Francamente digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que me digas que no eres niño? Porque el niño eres ahora sí que eres un niño, ahora sí que lo eres. Había que ser en aquel momento confusiones, dudas, sentimientos encontrados. ¿Y esto por qué me pasa? Pero cuando lleguemos al tema de la juventud, aún es mucho más complicado, por una razón muy especial, porque el alma se manifiesta. La falta de amor para este estudiante es totalmente la piedra angular de las dificultades que se arrastran en una encarnación. Pensad una cosa, cuando el Nazareno dijo, el Cristo dijo, Maestro Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra de amor. Y el amor, ojo, no tiene nada que ver con la personalidad, no tiene nada que ver con el centro sacro ni con el plexo. Mientras la humanidad piense que el amor es eso, la humanidad está completamente equivocada. ¿Continuamos? El problema es, sin excepción, el más urgente que enfrenta hoy la humanidad. El futuro de la humanidad está en las manos de la juventud de todas partes. Así, nuestra responsabilidad es grande y nuestra oportunidad excepcional. Esto es de Descartes, del maestro tibetano, que también lo suscribo. Hay que tener en cuenta que el lenguaje ha cambiado un poco, pero el contenido es exactamente el mismo. Por eso yo siempre os insisto mucho, no interpretemos un libro esotérico nunca, nunca, nunca al pie de la letra, porque esa no es la clave. Blavatsky habló de 7 claves, 7. La primera, ¿sabéis cuál es? La literal, 2 y 2 son 4. Generalmente es la más errada. Esa no es la que nos interesa. Profundicemos un poco. Esto ya es mío. La etapa de la juventud junto a la de la infancia representa un periodo de máxima trascendencia en la evolución humana. Según se haya encarado este momento evolutivo, la conciencia se desarrollará en un sentido o en otro. ¿Por qué es tan importante la etapa de la juventud?
porque empezamos a acercarnos al mundo de los adultos, porque hemos salido de la infancia o porque somos unos maravillosos consumidores descerebrados que para el sistema económico somos las víctimas propicias de ese sacrificio que van a hacer con nosotros, del experimento como consumidores. En el momento que no consumimos, uno de los o los envenenamos, o les quitamos la pensión o les quitamos del medio. ¿Por qué lo digo? Porque hemos construido un mundo sobre unos valores que son, a mi modo de ver, pasajeros, intrascendentes. La etapa de la juventud no es precisamente ni de lejos la mejor. Lo que pasa que para quien la está viviendo es lo máximo, pero los que ya la dejamos atrás en cuanto al tema de la edad, la mejor edad es la que tenemos ahora, ya sea 90, 70, 80 o los años que sean. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la experiencia y no tenemos el problema de un alma que se empieza a manifestar a través de un vehículo etérico, con todo lo que ello conlleva. ¿Y qué conlleva? Controlar el vehículo etérico a través de ¿qué? A través de los chakras. ¿Y a través de qué más? Del sistema endocrino, de las glándulas, de la segregación de las sustancias que conocemos como hormonas. ¿Qué le sucede a un joven? ¿Por qué está tan rebelde? Por el sistema hormonal. El alma que está manifestándose y que está exhalando el máximo de energía. Así como en los primeros 7 años es la mónada la que está lanzando el máximo de energía para que esa encarnación llegue a buen puerto, cuando se acercan los 7 años es el alma aproximadamente que empieza a coger el cuerpo. En ese momento salen las tendencias del alma, las famosas skandhas de la filosofía budista. Pero cuando se acercan los 14 a los 20 años, ese periodo es de suma importancia, porque ahí estamos controlando el vehículo emocional. Y no olvidemos una cosa, el camino más fácil para que el alma se manifieste es siempre el vehículo emocional. Siempre. Cuando tengamos una duda de saber qué rayo tenemos, ¿qué manifestamos a través del vehículo emocional? Porque nos está hablando en cierta medida del alma. ¿Que se está manifestando cómo? Pues hoy salgo a la calle y rompo una farola. ¿Pero por qué? Porque la energía que estoy recibiendo en el plexo, como no ha llegado todavía al laringio, que es donde debería estar esa energía, con la del sacro en el laringio y la del plexo en el corazón, como no tengo capacidad de razonar con amplitud, ¿qué pasa? Que tengo que sacar esa energía fuera, porque si no me mato, si no me acaba deprimiendo, me acabo intoxicando de exceso de energía. Claro, esto lo explicamos fuera de estos grupos y la gente no te va a creer. Sin embargo, hay un interés excesivo en escuchar a los jóvenes de un problema que, visto desde la trascendencia esotérica, desde el punto de vista esotérico, se da uno enseguida cuenta de que no tiene mayor trascendencia, valga la redundancia de nuevo, porque es un problema perfectamente asumible, perfectamente superable. Sin embargo, si focalizamos tanto en los jóvenes y los problemas, lo que les estamos haciendo es ni más ni menos que castrarlos para la vida futura, porque precisamente en ese momento, esa oportunidad que te da la ley de la justa retribución es única para superar ese conflicto, superar la prueba emocional, trabajar de manera inteligente, como Salas de esto en Santiago nos cuenta cada 15 días aquí, el tema de la inteligencia emocional, y poder crecer como personas civilizadas y centradas, porque el problema de esa etapa es que es carente de centralidad. Un joven, ¿por qué se caracteriza? Por ser voluble, tener arrebatos y a lo mejor tener unos sentimientos maravillosos de ayudar al prójimo que curiosamente al cabo de unos años desaparecen por completo, diciendo que bueno, que uno ha madurado y que uno tiene que hacer lo que le toca. Bueno, eso es muy opinable. Continuamos. Esta etapa, la de juventud, coincide, bueno, el control del vínculo emocional, como os he dicho antes, los cambios, las respuestas. Una pregunta. Me imagino que todos nos hemos cuestionado a veces nuestro pasado. ¿Somos conscientes de todos los cambios que hemos tenido en la juventud, hasta los 25 años, los 30, que detrás de ello había una presencia de los chakras, los nadis, el sistema nervioso, las glándulas endocrinas? ¿Somos conscientes de que el vehículo etérico es el mecanismo del alma? Y que todo lo que nos sucedió, todo prácticamente, depende de la interacción con esas energías que son nuestras. Lo dejo en el aire, si acaso después si queda tiempo lo analizamos más. Pero pensemos que todo el problema radica ahí. Si hubiera gente realmente que pudiera explicarlo esto desde la perspectiva esotérica, no mercantilista en el sentido de profesionales con un diploma en la pared que pasan factura,
sino que fuera algo de corazón a corazón, trabajo de voluntariado, a lo mejor, el problema de la juventud no sería el que tenemos. Porque no es una etapa ni maravillosa ni única en la vida, ¿eh? La etapa de la madurez es infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Y no porque esté yo en la etapa de la madurez. Cuando tenía 14 años pensaba siempre que la vida empezaba a los 40. Pues bien, en mi caso personal fue así. Con 14 años lo pensaba. Estamos, esto es de DK, ¿eh? Estamos en los albores de una nueva época. Bueno, no es, esto es de Alice Bailey en concreto, no es de él, es de Alice Bailey. Estamos en los albores de una nueva época de la evolución de la conciencia humana, en medio de la declinación de las formas tradicionales, de la experiencia religiosa y de la desintegración del viejo orden. Están surgiendo nuevas formas humanas de experiencia y un nuevo orden social. Por primera vez en la historia está en proceso de formación una conciencia verdaderamente humana que abarca a todo el género humano. ¿Qué rayo entra por la constelación de Acuario? Entra el quinto, no el séptimo. Entra el quinto. Por mucho que se diga que es el séptimo, es el quinto. Lo que pasa es que Urano, regente esotérico, manifiesta, canaliza el séptimo rayo, el nuevo orden mundial. Sin embargo, esto que describe es lo que se cree el alba de una nueva civilización. Pero cuidado, faltan todavía muchas y muchas encarnaciones para que eso sea una realidad. No es lo mismo desear que realizar. A estas alturas de la evolución ya deberíamos saberlo bien. No es lo mismo tener ideas de que voy a cambiar el mundo a coger un pico y una pala y ponerme a trabajar. Por lo tanto, cualquier cambio que veamos de nuevo orden social se empezó a gestar en los últimos 200 años. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Revolución Francesa, y desde ahí todo el movimiento sindicalista, socialista, hasta llegar al siglo XX, y los problemas que hay ahora para hacer conjugar la aspiración de un nuevo orden mundial positivo para la humanidad sin desintegrar, entre comillas, el sistema económico dominante, que curiosamente, para la gran mayoría, una parte muy elevada de la población humana, es el único Dios que existe, el Dios dinero. ¿Sabéis esto? Claro, esos valores, ¿qué hacen? Pervertir a la juventud, porque en el fondo la juventud tiene el idealismo propio del alma, de cambiar el mundo. Manifestar físicamente lo que arriba es natural. Y con ese sistema se está envenenando a toda la humanidad. ¿Continuamos? También es de Alice Bailey. El surgimiento de tal conciencia, esa de nueva era, se manifiesta en todos los aspectos de la vida, en la literatura, las ciencias y las artes. Se expresa también como una nueva forma de vivir en comunidad y nuevos tipos de organización de trabajo. Es posible presenciar en todo el mundo la llegada del noumeno, en nuevos modos y formas para que el desarrollo de una verdadera conciencia humana constituye el desafío fundamental de nuestro tiempo. La llegada del arquetipo, se refiere. Un arquetipo de bondad, de belleza, de fraternidad, de interdependencia, pero precisamente hay un problema. No podemos obviar la ley del karma, la ley de la justa retribución, la ley de causa y efecto. Por lo tanto, no tenemos más remedio que picar toda la piedra y barrer, desintegrar, transmutar, que es lo correcto, todo lo pasado, los egregores del pasado. No puede entrar luz donde son de momento solamente hay podredumbre. Eso no lo podemos hacer. Hacia un nuevo paradigma, alejada del conocido paradigma de la competitividad social, personal, económica y política. Si queremos construir algo nuevo, ¿qué nuevo camino, qué nuevo ejemplo vamos a aplicar a la humanidad? ¿Qué nuevo ejemplo podemos presentar a los jóvenes? Nos quejamos de que los jóvenes se frustran, pero ¿cómo no se van a frustrar si el sistema este es competitivo? Y en esa etapa de la vida, que todavía el vehículo mental no está desarrollado en concreto, es la etapa más difícil de superar la prueba. ¿Por qué? Porque no hay suficientes elementos de juicio todavía para entender lo que sucede, y la rebeldía es una acción natural, es la válvula de escape. ¿Qué deberíamos hacer? Si aportáramos verdaderos valores nuevos, que no son tan nuevos, que son los valores humanos de toda la vida, esa situación caótica no la viviríamos. Por lo tanto, ni hacemos bien pidiendo cuentas en un sentido ni en otro, sino aplicando cada vez más amor, más buena voluntad al mundo. Si no, no hay solución. Por muchas vueltas que le demos, no hay solución fuera de la buena voluntad. Un ejemplo dañino
que solo ha sido capaz de generar riqueza material, pero tal vez se ha pagado un precio excesivo. El problema que tenemos en estos momentos en la humanidad es que todo está alrededor del tema de la satisfacción económica. Pero hay que decir una cosa, el rayo de la Tierra es el tercero, actividad inteligente. La humanidad como tal tenemos un cuarto rayo, de ahí los conflictos. ¿Qué le pasa al tercer rayo? Es el rayo de la riqueza material, de las comunicaciones, de los transportes, de Internet y, como no, de la banca, del dinero. ¿Por qué? Pues como es el tercer aspecto de la divinidad, es el que más primero conseguimos, vamos a decirlo abiertamente. Nos ha costado millones de años conseguir manifestar. ¿Vamos a renunciar tan fácilmente en favor del segundo aspecto? Pues no. Aquí está el problema. Aquí está el kit de la cuestión. No es que no deseemos, es que la línea de no resistencia del ser humano, globalizando mucho y generalizando también más, es coger dinero. Es decir, tener las necesidades cubiertas. ¿Cómo? Adorando a ese ser, a esa entidad viviente denominada dinero. Energía concretizada, repito, de tercer rayo. Y vuelvo a insistir, el dinero no es negativo, es la actitud hacia el mismo. El dinero es neutro. O sea que eso cuesta mucho de entender en estos tiempos. ¿Qué sucede? Pues que hemos pagado un precio terrible. Nos hemos prostituido como almas en favor de los bienes materiales. Damos más valor a tener una casa plenamente cómoda a que en ella reine la armonía. Y supongo que conoceréis cientos de ejemplos en vuestro alrededor, que la gente prefiere tener un buen coche, una buena pantalla de plasma de 100 pulgadas si es posible, antes de solucionar conflictos de personalidad que tienen en relaciones entre ellos. ¿Qué significa eso? Pues que no damos más de lo que tenemos. No podemos ver las estrellas si todavía no somos capaces de levantarnos un centímetro del suelo. Este es un tema que lo deberíamos tocar bastante en profundidad. La juventud son los progenitores de las futuras generaciones y los técnicos que deben complementar la nueva civilización. Lo que hagamos hoy para la juventud tiene enorme importancia en sus implicaciones. Esto se decae. Esto también. Sin embargo, recordemos que los sueños, ya queda poco, que los sueños y las esperanzas visionarias y místicas, la expectativa y la formulación de planes teóricos altamente organizados son útiles hasta donde indican interés, sentido de responsabilidad y posibles objetivos, pero son de escasa importancia en toda empresa eficaz y transitoria, a no ser que haya plena comprensión del problema y posibilidades inmediatas, además de la voluntad de cumplir esos compromisos que prepararán el terreno para el éxito del trabajo futuro, que es mayormente el de la educación. Claro, aquí la pregunta del millón. ¿Por qué fracasa el sistema educativo? ¿Por qué a nivel mundial se habla tanto de la educación nueva? Porque esa educación que se debería aplicar sería la educación de los valores humanos, y entre ellos es la ausencia de competitividad. Pero claro, estamos en un sistema económico que basa todo su éxito en la competitividad, por lo tanto, lo que no vamos a hacer es tirar piedras en la puerta del patrón. A ver, aquí hay un cambio, un conflicto muy grande. O nos ponemos de acuerdo para cambiar el sistema económico, o dejamos de hablar de nueva educación en valores humanos, porque uno va en contra del otro. Si en las escuelas, por un lado, se enseñan los valores y por el otro se enseñan la otros. competitividad. Es que ahí es el contrario. Es que exactamente, ahí está el conflicto, es una esquizofrenia total, pero cuidado, la humanidad es Géminis también, por lo tanto, ahí está la locura nuestra. Y esa locura nos está llevando a una hecatombe mundial, al final, que ya estamos en ella. Bien, esto también es una aportación de Descartes. Hasta ahora se ha hecho muy poco para relacionar las necesidades del futuro y los actuales métodos de educación, los cuales evidentemente han fracasado en preparar a la humanidad para vivir un vivir cooperativo y exitoso. Tampoco han presentado los nuevos aspectos de entrenamiento mental, ni han establecido vínculos científicos, ni han hecho grandes esfuerzos para correlacionar lo mejor de los métodos actuales, pues no todos son malos, con los futuros métodos para la evolución de la juventud del mundo, a fin de enfrentar una nueva civilización que inevitablemente ya está aquí. No está en camino, está aquí. Lo que pasa es que lo que viene de ella no nos gusta, porque nos obliga a cambiar, y hay de aquel que pide un cambio y no está dispuesto a cambiar.
¿Os acordáis de aquel adagio popular español? Justicia sí, pero en mi casa no. Ojo, no invoquemos un cambio si no estamos dispuestos a pagar el precio, porque el precio es grande y si nos resistimos será aún mayor. Hasta ahora el idealista visionario ha luchado contra los actuales métodos de enseñanza establecidos, pero su falta de espíritu crítico, práctico que diga, aquí insisto mucho, y su negación a la contemporalización ha retardado el proceso y la humanidad ha pagado el precio. Ha llegado el día en que el místico práctico y el hombre de gran desarrollo mental y visión espiritual deberán ocupar su lugar proporcionando ese entrenamiento que permitirá a la juventud de todas las naciones integrarse exitosamente en el panorama mundial. ¿Queremos tener ideales? Pongámoslos en práctica. Si no tenemos sentido práctico de la vida, no tenemos un tercer rayo, no tenemos capacidad de adaptación, no seremos inteligentes y por lo tanto pereceremos. ¿Qué decíamos con el tema de Saturno? Te cierra una puerta y te abre otra. Lo que pasa es que no te la deja abierta, te la deja tapada. Tienes que ir palpando en la pared hasta que encuentras un hueco. Esto suena hueco, rompe por ahí, que ahí está la salida. Ese tercer rayo, ese Saturno que tanto nos da miedo, nos está continuamente amando. Sin embargo, lo tomamos como una afrenta, y no son afrentas, son nuevas oportunidades. Lo que pasa es que si queremos ser un poco inteligentes no nos lo van a dar hecho. ¿Continuamos? Si la educación estuviera en manos de alguna iglesia implicaría un desastre. Bueno, esto no cabe explicarlo. Nutriría el espíritu sectario, fomentaría las actitudes reaccionarias, conservadoras, tan fuertemente apoyadas, por ejemplo, por la Iglesia Católica y por las fundamentalistas iglesias protestantes. Prepararía fanáticos y erigiría barreras entre los hombres, y con el tiempo haría en forma poderosa e inevitable que se alejaran de todas las religiones aquellos que aprendieron finalmente a pensar cuando llegaron a la madurez. Escrito en los años 30 y parece que fue ayer, y curiosamente Platón tiene cosas parecidas, Confucio igual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque generalmente una religión, cuando se pone en práctica la enseñanza normal, reglada, mete su ideología. Y en España tenemos un caso muy claro, muy palpable de lo que es, muy palpable. La educación es una empresa profundamente espiritual, concierne al entero hombre e incluye su espíritu divino. Precisamente, esa educación, os dije la otra vez, era la llave para pasar por encima de las aguas y llegar precisamente a la otra orilla, al mundo interno. Y no hay otro camino. Educación, educación y educación. No existe otro. Bien, las preguntas ya las hemos visto, vamos a ir hacia el final y pararemos luego la grabación. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Nos volveremos a ver el viernes 10 de abril de 2015 a las 19:45 horas con la 19ª sesión de esta introducción a los problemas de la humanidad. Y vamos a hablar nada menos que de la Unión Europea. Nacida de la buena voluntad, nacida del espíritu de unos cuantos discípulos, entre ellos el señor Henri Monnet, discípulo, católico practicante, gente que en un principio consideró que lo mejor que podía hacer por Europa era precisamente dejar de matarse y llegar a un acuerdo práctico. ¿Os acordáis? La famoso pacto entre Francia, Alemania, el Benelux e Italia para constituir la comunidad del carbón y del acero. ¿Os acordáis de eso? A partir de ahí somos ya 28 o 29 países, ¿no? 27. Y ojalá la gran madre Rusia pudiera estar también dentro de la Unión Europea, pero eso es una idea de este estudiante. Aquí tenemos el mantra visual de nuestro querido planeta. Tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado, tenemos los lápices de los niños y tenemos nada menos que al demiurgo. Si fuéramos capaces de sintetizar unos segundos, captarlo, el plan del Logos, lo que el Logos alberga en su mente sobre la humanidad, os puedo asegurar que nunca más habría conflictos ni problemas en la Tierra. Los problemas los hemos generado nosotros, los conflictos nosotros. Él no ha generado nada de eso. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo 10 de abril.